En este episodio del Profe Sam podrás aprender a convertir tu teléfono o tablet antiguo en un monitor secundario de tu computador o laptop. Te puedo adelantar que es realmente sencillo. Muchos de nosotros tenemos en los cajones de nuestros escritorios algunos teléfonos o tablets antiguos que no lo utilizamos. No lo botamos en la basura porque nos parecen valiosas todavía, pero que tampoco lo utilizamos porque tenemos otros dispositivos más modernos de mejor rendimiento. A mí me pasó lo mismo. Estaba limpiando la oficina y encontré este teléfono antiguo, un Galaxy Note 3. Así que lo puse a funcionar como un monitor secundario de mi computador. En este video te explicaré los pasos que seguí para lograr esto. Pero antes, déjame explicar cómo es el funcionamiento. Tanto la computadora como el dispositivo móvil deben estar conectados en la misma red Wi-Fi, ya que se comunican a través de este medio. Aunque también pueden funcionar con el cable USB, en este video explicaré solamente con la conexión Wi-Fi porque me pareció el más cómodo. Una vez que ambos dispositivos están conectados en el mismo access point, debemos instalar y ejecutar una pequeña aplicación tanto en el computador como en el dispositivo móvil, y eso sería todo. Ahora, veamos los pasos de manera práctica. Para facilitar la visualización, he compartido la pantalla tanto del computador como del teléfono móvil. Como pueden ver, mi computadora está conectado al access point que se llama Wi-Fi Profe Sam. También puedes ver que el teléfono móvil está conectado a la misma red Wi-Fi. Es importante indicar que aunque estoy utilizando un teléfono Android para la configuración, los pasos son exactamente iguales para una tablet Android, iPhone o iPad. Ahora, el siguiente paso es ir a la computadora y abrir el navegador y buscar la palabra Space Desk en Google, que es la aplicación que utilizaremos para el objetivo propuesto. Una vez encontrado el sitio, ingresamos a ella. Ya estando en el sitio web, vamos a la opción de Display Driver Software y damos clic en la opción de Multi-Monitor Application for Windows. Luego, bajamos más en la página y damos clic en la opción de Download. En mi caso, como tengo instalado el Windows 10 de 64 bits, procederé a descargar el instalador para dicho sistema operativo. Ahora, una vez descargado el instalador, lo ejecutamos y procedemos a seleccionar las opciones por defecto. Aceptamos la licencia de uso, aceptamos la carpeta de instalación, también aceptamos que se cree una regla de excepción en el firewall de Windows para que podamos conectarnos al puerto de la aplicación. Y finalmente, aceptamos el comienzo de la instalación. Una vez terminada la instalación de la aplicación en el computador, ahora vamos al dispositivo móvil. De manera similar que en el computador, procedemos a realizar la instalación de la aplicación. Para ello, vamos al Play Store de Google, buscamos la aplicación Space Desk, y procedemos a realizar su instalación. Una vez terminada la instalación, procedemos a abrir la aplicación. Al abrir la aplicación, nos indica que debemos instalar el driver en el computador. Como ya hemos realizado ese paso, simplemente presionamos el botón de OK. Y podemos ver que ya se ha encontrado la computadora a la cual vamos a conectarnos. Seleccionamos el computador y eso es todo. El teléfono se ha convertido en el monitor secundario del computador. Si quieren configurar el monitor secundario a su gusto, pueden ir al escritorio de Windows, presionar el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Display Settings. Una vez en la ventana de configuración, pueden notar que Windows ha detectado el dispositivo móvil como el monitor secundario. Ahora, puedes proceder a duplicar la visualización de ambas pantallas, así como extender la visualización de las mismas. Primero, cambiemos la configuración a duplicar las pantallas.
Como pueden notar, la pantalla ha sido duplicado en ambos dispositivos. Aquí es importante indicar que cuando están duplicadas la visualización de pantallas, tú podrás controlar la computadora utilizando el dispositivo móvil, es decir, también es un programa de control remoto. Ahora, volvamos a extender la visualización de las pantallas. Como pueden notar, podemos movilizar la ventana a los dos monitores. En conclusión, ya tenemos una computadora con dos monitores. Como les había indicado, el software también permite realizar la conexión mediante el cable USB, la cual te entregaría una mejor tasa de refresco y menos latencia. La configuración no es complicada, y si quieres hacerlo de esa manera, te recomiendo consultar el manual del software que se encuentra en el sitio web del proveedor. Espero que el tip compartido en este video haya sido de ayuda. Nos vemos en el siguiente episodio. Te saludó el Prof. Sam.